Vamos a dar inicio con el primer módulo de este curso denominado El ABC del arbitraje, la nueva justicia del siglo XXI. Mi nombre es Luz Anaísa Dania Yavila Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitraje ACNAR y estaré a cargo de moderar el presente módulo. El presente programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAR. Asimismo, quisiera agradecer a nuestros coorganizadores, quienes dan un mayor realce a este curso. Ambas instituciones de reconocida trayectoria, el ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno. Quiero aprovechar y comunicar a nuestros queridos participantes que la asistencia se les va a enviar mediante un link en el transcurso del presente curso, por lo que recomiendo estar atentos al chat para que puedan registrar su asistencia mediante el link que se va a enviar. Asimismo, hacerles recuerdo que las preguntas se van a realizar mediante el chat de esta reunión. Por favor, el chat de esta reunión traten de no colocar sus nombres u otros datos, únicamente preguntas relacionadas al tema. Como les repito, el link de asistencia se va a estar enviando mediante el chat y ahí es donde ustedes pueden registrar la asistencia. Con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestra ponente, quien estará a cargo de la ponencia de esta noche. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derecho a la Empresa con mención en Derecho Corporativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios en la Maestría de Derecho Procesal y Solución de Conflictos en la misma casa de estudios, especialista con amplia experiencia profesional en arbitraje, 19 años de experiencia profesional en arbitraje, en juntas de resolución de disputas, contrataciones del Estado, concesiones, expropiaciones, derecho administrativo y contratos. Tengo el gusto de presentar a la doctora Katy Mendoza Murgado. Doctora Katy. Muchas gracias, Luz. Muy buenas tardes con todos. Agradezco en especial a la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAR por la invitación, asimismo a sus copatrocinadores, que es el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros de Puno. Les doy la más cordial bienvenida a este primer curso de lo que es la formación académica de este año que tiene organizada ACNAR. Yo, en primer lugar, además del agradecimiento que he querido realizar a ACNAR por la invitación, quería comentarles ciertas cosas. Yo conversaba el día de hoy con los organizadores del evento para un poco, es importante cuando se inician estos cursos saber el auditorio, los participantes, con qué participantes estoy contando, para efectos de, porque si solo son abogados, hay temas que se pueden ir dando de manera más fluida o tocar de manera más genérica porque se entiende que conocen ciertas figuras legales. Sin embargo, me han comentado los organizadores de la jornada que tenemos la oportunidad de contar no solamente con abogados, sino ingenieros e inclusive estudiantes de derecho. Con lo cual, hacer un monólogo de las clases nunca ha sido, si bien la virtualidad nos permite tener la posibilidad de que yo estando en Lima y ustedes en Puno se puedan llevar a cabo estas clases, lo importante siempre de este tipo de eventos es que se genere una dinámica donde los participantes puedan satisfacer sus inquietudes. No solamente solo transmitir yo mis experiencias o el conocimiento que pueda tener, sino que ustedes tengan la oportunidad de donde se encuentran de poder satisfacer y tener agotada al menos las inquietudes que tengan respecto al tema que vamos a desarrollar en estos 3 días. Este es el primer día de 3 días. Sin embargo, ACNAR ha tenido un programa de todo un año completo donde me han comentado que hay 11 programas o 11 temas que esperan poder desarrollar durante todo el 2024 y los felicito por esa iniciativa. Sin embargo, el programa de ACNAR es bastante ambicioso. ¿Por qué? Porque el ABC del arbitraje es un curso de un semestre completo en una carrera de Derecho. Así que vamos a tocar algunos temas de manera muy rápida a efectos de poder cubrir todo el programa que tiene planeado ACNAR para ustedes. Sin embargo, no es mi interés correr con el tema, sino es bien entendido. Así que yo tengo ahorita que hay 50 participantes. Meramente se me va a hacer imposible poder advertir si hay preguntas durante mi participación. Pero yo voy a ir avanzando, voy a hacer ciertos
breves espacios para que ustedes puedan hacer preguntas, y yo les voy a agradecer que levanten su mano y se les va a ceder el uso de la administradora, que en este caso me acompaña es Luz, para que puedan hacer sus preguntas. Porque no es mi idea correr y si hay algo que no se ha entendido, se quede así en la nada. La idea es que las dudas, las interrogantes que tengan sean cubiertas y absueltas en la medida de mis posibilidades, ¿no? Así que vamos a trabajar de esa manera. Yo voy a ir avanzando. Mi idea es terminar con el análisis de una de las sentencias más importantes que hasta ahora, a pesar de los años que han transcurrido, han marcado un hito en el tema de arbitraje. Mi idea es cerrar el taller el día de hoy con esto. Sin embargo, vamos a ir midiendo nuestros tiempos porque mi idea también es poder contar de su participación activa en esta clase. Vamos a cumplir el programa que tiene programado ANNAT y espero yo poder también cumplir con las expectativas que tienen ustedes respecto a la clase del día de hoy. El tema que nos toca el día de hoy es un tema, todo el tema se llama el ABC del arbitraje. El ABC del arbitraje es un ABC que, como les comenté, es un semestre completo en una universidad y lo vamos a dictar en 3 días. Así que vamos a iniciar de inmediato con esto, dicho esto, sin perjuicio de que puedan levantar sus manos cuando hago. También la opción, me ha dicho Luz, de que hagan sus preguntas por el chat y finalmente también las podré absolver en el caso que no quieran tener una participación activa a través del uso de la palabra durante mi ponencia. Dicho esto, le voy a agradecer a Luz que pueda compartir las diapositivas que he preparado para ustedes. Luz, ¿me apoyas? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, el tema es el ABC del arbitraje, la nueva justicia del siglo XXI. Y bueno, sigue siendo el arbitraje un tema que nos genera bastante debate. Un mecanismo que ha alcanzado un auge importante en nuestro país, a pesar de todos los cuestionamientos que ha venido, porque ha habido casos mediáticos que han tratado de cuestionar la validez de este mecanismo. Sin embargo, a pesar de todos esos inconvenientes, como el caso Orellana, el caso Odebrecht, que de cierta manera han tratado de desprestigiar esa institución, como llegaremos a la conclusión finalmente estos días no son las instituciones las que fallan, no son las personas encargadas de dirigirlas, las que inclusive no dirigirlas, a todos los operadores que participan en el arbitraje, los que generan de cierta manera estos problemas. La institución es una institución que ha servido, que sirve y que esperamos siga sirviendo y va a depender de todos nosotros que siga así. Así que es importante que la ANNAT y todos los centros de arbitraje a nivel nacional hagan estos cursos de formación. ¿Por qué? Porque no solamente es experimentar el arbitraje, sino tener claro cuál es su regulación, la normativa, qué dice la doctrina, qué experiencias tenemos en el día jurisprudencialmente para saber desarrollar, para saber implementar, iniciar los arbitrajes, para poder llegar a procesos efectivos, eficientes. Así que felicito a ANNAT también por esta iniciativa y comenzamos. La siguiente diapositiva, por favor, Luz. Ahora, nosotros, el tema principal que ha desarrollado ANNAT es el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en la contratación pública. Sin embargo, el tema que me ha tocado a mí desarrollar es el arbitraje en general, o sea, el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Así que vamos a hacer primero una introducción respecto al arbitraje, las teorías que explican su naturaleza jurídica, los tipos de arbitraje, cómo ha ido el marco normativo del arbitraje durante el tiempo, y ya en las siguientes clases seguiremos con lo que es convenio arbitral, procedimiento arbitral, árbitros, laudos, y vamos a tocar de todas maneras un poquito de arbitraje como el Estado en el marco de la contratación pública. Así que el contenido de hoy que tenemos preparado para ustedes es mecanismos alternativos de resolución de conflictos y 2, el marco normativo del arbitraje, el concepto y su naturaleza jurídica. Este es el contenido de la clase del día de hoy. Por favor. Yo creo que voy a manejar yo mis diapositivas mejor, ¿eh? Ya. Ahora, hablar de los mecanismos alternativos de solución de controversia no es hablar solo del arbitraje. El arbitraje es uno de los mecanismos que nuestra normativa ha regulado
y tienen las partes como un mecanismo fuera de la esfera judicial para solucionar controversias. Sin embargo, los mecanismos alternativos de solución de controversias o mecanismos alternativos ustedes los van a conocer como MARCs o MASCs, porque algunos cambian la R por S y le dicen de resolución de conflictos o de controversias o de solución de conflictos o controversias. Al final estamos hablando de lo mismo. Aquellos otros mecanismos diferentes a un proceso judicial que permiten a las partes encontrar una solución a las controversias. ¿Cuándo se genera una controversia? Cuando existen intereses contrapuestos. Cuando existen partes que tienen situaciones en litigio. ¿Y qué es lo que buscan? Un mecanismo que les permita solucionar esto. Nosotros conocemos como jurisdicción ordinaria natural el Poder Judicial. Sin embargo, existen otros mecanismos paralelos al Poder Judicial. Paralelos. No que lo destituyen, no que impiden que uno pueda acceder a ellos, sino que existen de manera paralelos al Poder Judicial. Así de que estos mecanismos alternativos, dentro de estos mecanismos alternativos está el arbitraje. Ahora vamos a hablar un poquito más de estos mecanismos y cómo se clasifican. Dios. Ya. Entonces vamos a decir que estos mecanismos se clasifican principalmente, porque la doctrina va a encontrar más clasificaciones, pero trato solamente de resumir los más importantes, como los mecanismos autocompositivos y los heterocompositivos. Los autocompositivos son aquellos mecanismos en los cuales las partes, de manera directa, encuentran una solución a su controversia, sin la intervención de ningún tercero. ¿Qué ejemplo de estos tenemos? Por ejemplo, el trato directo. La mayoría de contratos de concesión tienen una etapa de trato directo previo al inicio de un arbitraje, donde el contrato de concesión le da a las partes la posibilidad de que previo al inicio de un arbitraje agoten la posibilidad de a través de la negociación puedan encontrar una solución a su controversia. Esto es un mecanismo de solución de controversias, autocompositivo. ¿Cuáles son los ejemplos distintos al trato directo? Tenemos la conciliación, que es un mecanismo que viene regulado hace bastante tiempo en nuestro país, pero que en la práctica lamentablemente no ha encontrado la eficacia que el legislador esperaba al menos. Porque lo que se buscaba con este mecanismo, al igual que en el arbitraje, por ejemplo, era descongestionar al Poder Judicial de la carga que se estaba generando, que generaba lentitud en el desarrollo de los procesos judiciales. ¿Y qué era? ¿Sabes qué? Digamos, las partes vayan a un conciliador extrajudicial para que éstas encuentren una solución de manera directa y conjunta a las controversias que se podrían generar. En general, señores, no solamente estamos hablando de contratación pública, acá estamos hablando de todo el marco general que tiene cualquier ciudadano para poder solucionar una controversia. Entonces, estos mecanismos autocompositivos básicamente en la mediación, la conciliación, porque en la conciliación, si bien hay un conciliador extrajudicial, recordemos que este conciliador extrajudicial, conforme regula su propia normativa, no tiene como finalidad encontrar una solución a la controversia. Solo tiene como finalidad el proponer fórmulas conciliatorias a las partes, más no darle una solución a la controversia que las partes van al conciliador para tal efecto. Igual sucede con el mediador. El mediador ni siquiera tiene la obligación que tiene el conciliador de presentar fórmulas conciliatorias, sino simplemente de acercar a las partes, se dice, de facilitar la comunicación entre las partes. El mediador no tiene ni siquiera la obligación de presentar fórmulas conciliatorias. El conciliador sí la tiene, pero ni el mediador ni el conciliador tienen la posibilidad de dar una solución a la controversia que las partes planteen. Por eso se dice que en estos mecanismos autocompositivos, todo depende de la voluntad de las partes de realmente encontrar una solución a la controversia que tienen en ese momento. Entonces, estos mecanismos autocompositivos, si bien yo les menciono ahora la mediación y la conciliación, en la práctica en la necesidad del mercado se han generado distintos mecanismos. Por ejemplo, les mencioné en los contratos de concesión está el tema del trato directo. Está bien también en algunos casos que vienen con algunas diferencias el buen componedor.
el amigo, el componedor amigable. O sea, hay diferentes términos en el cual se han establecido diferentes denominaciones a estos mecanismos autocompositivos, pero que finalmente tienen esta única finalidad, que sean las partes que tienen esta voluntad de solucionar su controversia, que encuentren una solución. ¿Qué sucede en la práctica en nuestro país? Que nuestra ley de conciliación extrajudicial, que ha sido modificada en diversas oportunidades, da la obligación en algunos casos, por ejemplo, de acudir a la vía de conciliación previo al inicio de un proceso judicial inclusive. Pero que en la práctica se hace como una mera formalidad, porque muy pocos casos se llegan a conciliar. Inclusive en el arbitraje, hay cláusulas escalonadas que ya vamos a tocar seguro en la segunda o tercera clase, que establecen la obligatoriedad de primero agotar la vía de conciliación para después recién poder iniciar un arbitraje. Pero tengamos en cuenta una cosa. Estos mecanismos, si son obligatorios, no van a ser eficaces, no van a ser eficientes. ¿Por qué? Porque si no hay voluntad de las partes en la solución de la controversia, simplemente van a ser letra muerta, venga de ley o venga de contrato. Porque si las partes no tienen esta voluntad, no funciona y no depende de un tercero la solución. Sin embargo, también regula la doctrina estos mecanismos heterocompositivos, que por naturaleza viene a ser el proceso judicial, porque es el juez, un tercero, proceso heterocompositivo, un tercero el encargado de solucionar la controversia. Sin embargo, el arbitraje también está incorporado como un mecanismo heterocompositivo. ¿Por qué? Porque son terceros denominados árbitros que a través del laudo se encargan de resolver una controversia. Y este laudo, de acuerdo a ley, tiene la autoridad de cosa juzgada y en consecuencia es de obligatorio cumplimiento para las partes. Con lo cual se cumple esta característica de que es un heterocompositivo, porque es un tercero distinto a las partes, el encargado de solucionar esta controversia o esta discusión, este conflicto de intereses que surge entre las partes y que le genera necesidad. ¿Por qué? Porque no pueden ellas solas solucionar la controversia. Porque los intereses están tan al límite, tan contrapuestos, que es inviable que a través de un mecanismo autocompositivo se pueda solucionar. ¿Y qué es lo que hacen? Acudir a un método autocompositivo, ya sea el arbitraje o el Poder Judicial, dependiendo de las condiciones contractuales o de lo que estemos hablando, para que se pueda solucionar la controversia. Estos, ¿me ayudas, Luz? Estos son el tema general de introducción para el tema del arbitraje. Hasta acá, señores, que hacemos un primer corte. ¿Hay alguna pregunta? Luz, ¿me ayudas con las manitos? Si me dices que no hay nada, continuamos. Sí, doctora. Hay dos manitos levantadas. Mayra Por favor. López Vargas y Katia Quispe Juárez. A ver si es que puede Darles la autorización para que puedan participar. Sí, en todo caso puedan escribir su pregunta en el chat. ¿No puedes autorizarles que participen oralmente? A ver, un momentito, doctora. A ver, ya están autorizados, doctora. Se les invita a ver Mayra Melody López Vargas a que pueda activar su audio y presentar su pregunta. A cualquiera de los dos, en realidad. Los dos están autorizados, ¿no? Sí, los dos. Ya, esperemos unos segundos. Si no participan, seguro están por error con las manitos levantadas. Suele pasar también eso. A ver. Mayra Melody Vargas, ¿puedes autorizarla? Están autorizadas, doctora. Pueden activar su micro ahora mismo. A ver, señores. Activen solamente su audio. Mayra y Katia tienen, por ejemplo, la mano levantada. Ustedes pueden activar su audio, señoritas, y pueden participar.
No permite, dice Katia. ¿Estás segura? Por favor. A ver, Ya, buenas listo, noches Katia. buenas noches doctora, buenas noches con todos los participantes. Mi pregunta es, el mecanismo heterocompositivos que usted dice, el tercero, el juez o el que da la sentencia, obliga a las partes a respetar la decisión o a ejecutar la resolución, en este caso, de la sentencia. A ver, Katia, muchas gracias por la pregunta. Estamos haciendo primero tengamos en cuenta que es una clasificación doctrinaria la que estamos planteando para poder encasillar y clasificar los mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, va a depender toda la regulación legal de cada mecanismo para que podamos ser conscientes de los efectos jurídicos que tenga una u otra decisión. Por ejemplo, nosotros sabemos que una sentencia que tiene que lidiar cosas juzgadas, o sea, se han vencido los plazos para cuestionar la apelación, todo, ya adquirió la cosa juzgada, es de obligatorio cumplimiento para las partes. Igual sucede con un laudo. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una decisión en el marco de una JRD? Es un tercero que soluciona una controversia, sí. Entonces, ¿qué es? Un mecanismo heterocompositivo, porque es un tercero que soluciona. Pero la norma establece que esa decisión aún puede ser sometida a arbitraje. Y si bien es de obligatorio cumplimiento y su incumplimiento y si es que no se acata, puede ser considerado como una causal de incumplimiento de contrato, estamos hablando de marco de ley de contratación pública, no es que tenga el efecto de cosa juzgada como la tiene un laudo o como la tiene una sentencia. ¿Por qué? Porque tiene una regulación especial. Va a depender del mecanismo en sí, de la regulación que tenga para poder establecer su obligatoriedad o no. No porque sea heterocompositivo sea obligatorio, no es así. Acá estamos dando una clasificación para entender una diferencia en relación a cómo que se llega a solucionar o cómo es el procedimiento para que ese mecanismo funcione en la práctica, cómo se lleva a cabo. Y a partir de eso estamos en una clasificación. Pero no implica de ninguna forma que porque es que un tercero, como en el caso de la JRD en el marco de contratación pública, se tenga que entender que es de obligatorio cumplimiento o tiene que haber cosa juzgada como lo tiene un laudo o una sentencia judicial. Son cosas distintas. Espero haberte absuelto tu duda, Katia. Mayra, ¿tú todavía tienes preguntas? Ahí abajo tus manos, creo. Ya. Dicho esto, vamos a continuar y vamos a tocar el siguiente punto respecto a este tema del arbitraje, que es el tema del marco normativo del arbitraje, concepto y naturaleza jurídica del arbitraje. Luz. Ya. Nosotros actualmente tenemos en vigencia el decreto legislativo 1071, que es nuestra ley de arbitraje. Nuestra ley general de arbitraje. Les digo la ley general de arbitraje, si bien la ley general de arbitraje se conocía la ley general de arbitraje como la ley 26572, que es la precesora al decreto legislativo 1071, le digo general porque es la que es aplicable a todos los arbitrajes de manera supletoria. Cuando no hay una norma especial que regule algún tipo de arbitraje, se acude al decreto legislativo 1071. Es la ley marco para todo el desarrollo de un arbitraje. Hablemos del tipo de arbitraje que tengamos. Recordamos que el arbitraje, todos equivocadamente asociamos el arbitraje y el arbitraje en contratación pública. ¿Por qué? Porque es lo que más abunda en nuestro país. Si tenemos que decir, la mayoría tiene acercamiento normalmente con un arbitraje en contratación pública. Hay algunos que tienen acercamiento sí con otro tipo de arbitraje, pero es en menor caso. La mayoría de operadores actuales, de personas interesadas en el arbitraje, lo que tienen mayor cercanía, mayor conocimiento, mayor experiencia es en el arbitraje en contratación pública, porque es lo que más arbitra, es el arbitraje con mayor cantidad de número en nuestro país.
Sin embargo, el arbitraje es más allá que eso, ¿no? No se puede reducir solo al arbitraje en contratación pública. ¿Por qué? Porque el arbitraje viene de hace muchos años. Inclusive el arbitraje, el Estado lo incorporó en la ley de contratación pública, pero el arbitraje no surgió para solucionar controversias donde el Estado sea parte, y menos para el tema solo de contratación pública. Ahora vamos a conversar que se arbitra en diferentes esferas, y el Estado no solamente arbitra en materia de contratación pública, sino también en otros ámbitos. Pero el arbitraje como mecanismo surgió para solucionar controversias entre privados. La Ley General de Arbitraje, la 26572, que es la del 96, surgió para solucionar controversias entre privados. Recordemos que las características principales del arbitraje es la confidencialidad, la especialidad, la rapidez. Entonces, ¿por qué la confidencialidad una de las características principales del arbitraje? Porque eran los privados quienes no les interesaba o querían mantener en la esfera confidencial, privada, sus controversias, quienes acudían al arbitraje como un mecanismo efectivo para solucionar sus controversias. Sin embargo, esta cantidad de arbitrajes privados era un número mucho menor al que actualmente tenemos en nuestro país. Recordemos que en todo nuestro país se arbitra. Y se arbitra más, o sea, inclusive en provincias en contratación pública, pero arbitraje privado no es un número de arbitrajes. Es más, en Lima, no hablamos solo de provincia, en Lima inclusive, haciendo un comparativo, es mucho más la carga de arbitraje en contratación pública que arbitraje privado. No hablando de arbitraje público, arbitraje en contratación pública. Vamos a ver la diferencia entre arbitraje privado y público, pero el arbitraje privado, que es el arbitraje en el cual las partes son dos particulares, dos empresas privadas o personas, pero de la esfera privada, eso inclusive, eso, comparado con el arbitraje en contratación pública, que es una de las aristas donde participa el Estado, inclusive así, comparando solamente con una de las aristas, es un número mínimo de arbitrajes, comparativamente hablando al menos. Claro, puede ser que en cuantía se hayan controversias con números. En realidad, como no hay una estadística porque son privados, no hay el estado de parte, no hay una obligación de transparencia, ni de publicidad, se desconoce en concreto el número. Pero aquellas personas todos aquellos actores que participaron en el arbitraje, sabemos por la carga que manejamos, por ejemplo, que la mayor carga es en contratación pública. Y eso se ha dado, ¿por qué? Porque nuestro país hizo un giro, un cambio importante. Nosotros partimos de tener una cláusula dividida, que era lo que teníamos en el Código Civil del 84, que era la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria es la cláusula a través de la cual las partes se comprometían a que cuando surja la controversia, a raíz de un determinado contrato, recién iban a firmar el compromiso arbitral, que viene a ser el convenio arbitral, donde ahí recién se sometían al arbitraje. En la cláusula compromisoria lo que se decían era un contrato preparatorio, por decirlo de alguna manera, en el cual yo decía, ¿sabes qué? Me comprometo en el futuro, cuando surja la controversia, a firmar el convenio arbitral. ¿Y qué solía suceder? Que era letra muerta en realidad eso, porque una vez que surgía la controversia, alguna de las partes, por un tema de interés, algo que sentía que su posición era más débil, no le interesaba firmar mañana más tarde el compromiso arbitral y el arbitraje se frustraba. Entonces, con la ley 26572 se eliminó esas figuras y se creó la figura del convenio arbitral, que es lo que actualmente tenemos y es la arista principal que permite que se puedan someter a arbitraje las controversias. Recuerden, sin convenio arbitral no existe arbitraje. Este convenio arbitral puede tener diferente origen. ¿Por qué diferente origen? Porque puede venir de un contrato, puede venir de ley, pero al final tiene que existir un acuerdo, ya sea que venga incorporado legalmente o por convenio o suscrito en un contrato, pero existe la necesidad, que existe una voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, ejercida por el Poder Judicial, y acudir al arbitraje. Vamos a ver también que existe un arbitraje entonces voluntario y un arbitraje forzoso u obligatorio.
Y vamos a conversar, cuando lleguemos a ese momento, qué clase, cuando hablamos de un arbitraje obligatorio forzoso, por ejemplo. Entonces, ese es el marco normativo especial que tenemos en relación al arbitraje. Pero el arbitraje, Luz, por favor, la siguiente. Pero el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias en nuestro país, no es el común, ha tenido un reconocimiento constitucional con la Constitución Política del 93. Nuestra Constitución Política del 93, en su artículo 139, que son los derechos de la administración pública, establece la existencia de una jurisdicción arbitral. Es más, el artículo 63 de nuestra Constitución establece la posibilidad de que el Estado pueda someter a arbitraje sus controversias. Entonces, no solamente tenemos una legislación especial que regule el arbitraje en nuestro país, sino que en nuestro país el arbitraje goza de un reconocimiento constitucional que en algunos casos los pro-arbitralistas lo cuestionan. Y vamos ahora, estoy tratando de correr lo máximo que puedo para poder llegar al tema de discutir la sentencia 6167 del Tribunal Constitucional y ver cuáles son los pros y contras que nos trae en la práctica al día a día el hecho de que el arbitraje tenga un reconocimiento constitucional como jurisdicción. ¿Tiene alguna repercusión legalmente hablando en el día a día del arbitraje esta situación? ¿O qué problemas ha ido generando, por ejemplo, a nivel de revisión de los laudos? O sea, una vez concluido el arbitraje y una vez emitido el laudo, ¿qué problemas se generan en la práctica el hecho que nuestro país tenga reconocido a nivel constitucional como jurisdicción el arbitraje? Algunos dicen, ¿sabes qué? Sí, lo ha blindado, ha protegido el hecho que esté reconocido constitucionalmente, lo ha blindado, lo ha protegido, ha permitido de que no haya interferencias en las funciones que ejercen los árbitros, y otros dicen, ¿sabes qué? Eso no era necesario, porque nuestra ley de arbitraje nos brinda los mecanismos de protección necesarios al arbitraje sin necesidad que exista un reconocimiento constitucional, ni siquiera teniendo en cuenta el presente vinculante que ha dictado el Tribunal Constitucional en relación al arbitraje. Ahora lo vamos a conversar, así que esto solamente es para que se tenga en cuenta. Sigamos, por favor. Entonces, tenemos claro que el arbitraje como mecanismo tiene un reconocimiento constitucional, está regulado de manera para todo tipo de arbitraje privado, público, está regulado en el decreto legislativo 1071. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta algo que se los he mencionado y ahora voy a hacer más énfasis en eso. Nosotros tenemos el arbitraje privado y el arbitraje público. El arbitraje privado es cuando ambas partes pertenecen a la esfera privada, ya sean empresas, personas naturales, pero pertenecen a la esfera privada. El arbitraje público es cuando algunas de estas partes, al menos, forma parte del Estado. Y cuando digo forma parte del Estado, me refiero a cualquier entidad pública a nivel nacional. Sean organismos descentralizados, sean proyectos descentralizados, sean municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, todo lo que forma parte del gobierno, todas las entidades públicas pueden arbitrar. Y a eso cuando estas entidades forman parte de un arbitraje, se entiende que ese arbitraje es público. ¿Por qué? Porque hay intereses públicos de por medio y hay no solamente dinero de privados, sino también hay dinero de todos nosotros. Entonces, ese tipo de arbitraje, que no solo es el de contratación pública, tiene repercusiones distintas. Entonces, vamos a ver que el Estado, en el arbitraje público, por ejemplo, puede arbitrar en materia de contratación pública, pero también puede arbitrar en materia de arbitraje en materia laboral. Recordemos, por ejemplo, que los sindicatos, cuando tienen controversias con entidades públicas, porque en las entidades públicas también hay sindicatos de trabajadores, pueden estas controversias someterlas a arbitraje.
no solamente los sindicatos, producto de las controversias que tengan con empresas privadas, pueden someter al arbitraje, sino también los sindicatos, producto de las controversias que tengan con la entidad, pueden someter al arbitraje estas decisiones. Ahora, cada materia que puede ser sometida a arbitraje, y en especial cuando el Estado es parte, tiene una regulación especial. Tiene características de juego distintas e inclusive el procedimiento se lleva de manera distinta. Lo que sí, para todas se aplica, es que el laudo tiene la calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento. Eso no cambia. Pero sí el mecanismo del procedimiento, cómo se llevan, las características suelen variar. A modo de ejemplo, en materia laboral, un arbitraje solo debe durar, por ejemplo, 60 días, de acuerdo a ley. En contratación pública sabemos que no es así, pero en materia laboral es así. En materia laboral, por ejemplo, los árbitros solo tienen la posibilidad de laudar en base a las propuestas de las partes y podrán modificar o variar mínimamente estas, pero habiendo acogido alguna de ellas. Me explico más a detalle. El sindicato quiere un aumento de escolaridad de X. La entidad no quiere nada. Y lo que hace un árbitro es o acoge el aumento o acoge lo de la entidad de no otorgar ningún tipo de aumento. Pero tiene que acudir uno u otro. Y si se accede a una u otra propuesta, lo único que puede es variar mínimamente, por ejemplo, la propuesta del sindicato y decir que no va a ser X, sino va a ser X menos 5. Pero tienen que acoger la propuesta del aumento en todo caso, para poder variarla, pero de manera objetiva y sustentada. ¿Por qué? Porque esas son las características del arbitraje en materia laboral. Así lo establece la ley de negociación colectiva. Lo mismo sucede en el tema de expropiación. En la ley de expropiación, o sea, ¿puede arbitrarse en materia de expropiaciones? Sí. ¿Qué se puede arbitrar? Nosotros sabemos que de acuerdo a la ley de arbitraje, solo se puede arbitrar materias de libre disponibilidad y cuando la ley lo autoriza, dice la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Sin embargo, en materia de expropiación, y por eso va a depender mucho de la materia, para saber cuál es el marco normativo aplicable y cuáles son las condiciones de juego de ese arbitraje. ¿A todos les aplica el decreto legislativo 1071? Sí. En todo lo que no esté regulado en la norma especial, es aplicable el 1071 como una norma supletoria. Y me refiero acá a los ingenieros. Supletorio es aquello que se aplica en la medida que no tenga una regulación especial en la norma de especialidad. Pues si tiene una regulación especial, se tiene que acudir a la norma de especialidad. Solamente se acudirá a la norma general en la medida que en la norma especial no existe regulación al respecto. Entonces, tenemos nuestro marco normativo general, que es el decreto legislativo 1071, pero va a depender de la materia que se esté sometiendo a arbitraje, el determinar a qué norma especial tengo que acudir. Otro ejemplo de esto es la ley de expropiaciones. Estoy solamente tratando de darles ejemplos, porque hay, de verdad, hay arbitraje en tema de concesiones, de APPs, de materia laboral, testamentario. Así hay un montón de tipos de arbitraje, señores. Estamos mencionando algunos para que ustedes amplíen su visión respecto al mecanismo de alternativo de solución de controversias que estamos tocando el día de hoy. ¿Por qué? Porque la idea equivocada es que el arbitraje es arbitraje en contratación pública y solamente esto existe y no es así. Y cuando, inclusive, ustedes saben que todas estas obras de gran envergadura, que la mayoría se ejecuta en Lima, pero también hay en provincia, que implican expropiaciones. Estas obras no suelen contratarse a través de los mecanismos tradicionales de contratación pública. Se regulan a través, por ejemplo, todo lo que ha sido Panamericanos acá en Lima para la ejecución de los Panamericanos, inclusive para los colegios emblemáticos, para la RCC, la reconstrucción con cambios que se han dado en marcos de contratos NEC, contratos internacionales, donde también se incluye la figura del arbitraje, pero que tiene autorregulación su propio contrato. Así, y ese no se aplica a la ley de contratación pública de ninguna forma, porque tiene una autorregulación.
Entonces, lo importante es que nuestro chip, nuestro cerebro se abra a las diferentes formas de arbitrar que en el mercado existen actualmente. O sea, actualmente, por ejemplo, les comentaba el tema de expropiación, antes que me olvide y se me pase. Por ejemplo, en este tema de la construcción del tren eléctrico, ya estamos en la línea 2, pero durante toda la construcción del tren eléctrico, el MTC, ahora la ATU, ha venido expropiando terrenos durante todo el tramo de ejecución de estas líneas, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Y la ley de expropiaciones habilita al Estado en estos casos de obras de gran envergadura a poder expropiar, pero sujeto al pago de una indemnización justipreciada. ¿Qué es esta indemnización justipreciada? Es aquel pago que realiza el Estado a aquellos sujetos pasivos. Sujetos pasivos son aquellos expropiados a los cuales se le quita su propiedad a efectos y está justificado en la construcción de una obra de gran envergadura, que tiene que tener respaldo legal. Hay todo, la ley de expropiación establece toda la normativa y el procedimiento para llevar a cabo esta expropiación. Ese acto expropiatorio no es arbitrable, porque no es de libre disposición. Es un acto del ius imperium del Estado que decide expropiar, sustentado en una ley y que, de acuerdo a la ley, inclusive tiene que tener determinados sustentos. Una de ellas es la construcción de una obra de gran envergadura y tiene que ser calificada como tal por ley, y en todo caso, siendo así que se sujete a todo este procedimiento, se puede expropiar. Ese acto expropiatorio del Estado no puede ser arbitrable. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición. Pero lo que sí puede ser arbitrado, por ejemplo, es el quantum de la indemnización justipreciada que recibe el sujeto pasivo. Por ejemplo, para la construcción de la línea 2, vamos a poner el nombre de Robert, acá veo Robert Jacinto. Expropian el terreno de Robert Jacinto. Él tiene una casa de 200 metros cuadrados y le expropian un 20% de la casa porque justo por ahí va a pasar la línea 2 del tren eléctrico, así que solamente requieren expropiarle el 20% de esta casa, de este terreno que él tiene. Pero el Estado, lamentablemente, el Ministerio de Vivienda, que es lo que es el encargado de hacer las tasaciones, hace tasaciones que están fuera del mercado. Así que Robert tiene toda la posibilidad de someter a arbitraje lo que el Estado le quiere pagar por esa expropiación. Porque el Estado le quiere pagar 100.000 soles. Y Robert Jacinto dice, ¿sabes qué? No, el metro cuadrado está mucho más acá, así que me tiene que pagar 200.000 soles. Aparte me está generando un daño. No solamente es él, sino que yo en esta parte de acá iba a hacer mi tienda, o iba a construir mi mecánica, ya tenía los productos ejecutados y estaba generando una pérdida económica. Así que también se puede reclamar estos montos. El monto económico puede ser sometido a arbitraje. ¿Qué más puede ser sometido a arbitraje? El hecho de que el Estado solo le ha expropiado el 20% y no el 100%, porque Robert Jacinto podrá acreditar al tribunal arbitral que, ¿sabes qué, señores? Yo compré este terreno, estamos poniendo otro supuesto, ya tenía este terreno donde pensaba hacer mi restaurante. Y justo me han expropiado la parte de la cocina, porque mi proyecto está ahí construir la cocina. Entonces, este terreno ya no lo tengo que buscarme otro terreno. Así que yo exijo que me expropie todo y que me pague por todo el Estado. Y claro, tendrá que acreditarle al tribunal arbitral que realmente tiene un proyecto para construir un restaurante, que realmente a raíz de esta expropiación del 20% se frustra su proyecto y que es necesario que el Estado le expropie todo y que le pague por todo y de acuerdo al precio del mercado. Solo eso puede ser arbitrado de acuerdo a la ley de expropiación. Entonces, como verán, yo estoy contando un par de temas, pero cada forma de arbitrar o cada ámbito en el cual se arbitra implica el conocimiento de reglas distintas de juego, porque va a depender de la materia que se esté discutiendo, la ley que se tenga que tener en cuenta y las reglas de juego a las cuales las partes se deberán someter. ¿Ya? He tratado de darles, por favor, Luz, ¿me ayudas?
he tratado de darles 2 ejemplos de esferas para que ustedes amplíen la visión respecto al arbitraje, primero, tengan en cuenta, y no me estoy refiriendo en concreto al arbitraje en contratación pública, porque eso lo espero hacer, si no es hoy, la última clase, dando aristas principales lo que es arbitraje en contratación pública. Quizás hablando un poquito de arbitraje forzoso, comencemos un poco respecto al arbitraje en contratación pública, que ustedes saben que tiene una regulación especial también, que tiene una regulación especial y tiene reglas de juego distintas, y que inclusive con el tiempo se ha ido sobreregulando. ¿Por qué sobreregulando? Porque en la medida que se han generado experiencias adversas, el legislador lo que ha ido es sobreregulando y ampliando la regulación que inicialmente se tenía del arbitraje. Hasta acá, señores. ¿Hay preguntas? Nuevamente, Luz, ayúdame. ¿Hay alguna manito? Por el momento no, doctora, solamente está la anterior participación de Katia Quispe Juárez, que no bajó la mano después de su participación, salvo quizás tenga otra pregunta, ¿no? A ver, señores, ¿hay alguna pregunta? Pueden activar sus micros o en todo caso podrás escribir en el chat. Ya, bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, y entiendo que hasta acá todo está claro y no hay dudas. Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje, como resumen de lo que ya hemos dicho en esta casi hora de exposición, es un mecanismo alternativo al Poder Judicial en el que las partes deciden apartarse de la jurisdicción ordinaria y a través de la suscripción de un convenio arbitral o el sometimiento a una determinada normativa legal, deciden que sean terceros, denominados árbitros, que a través de la emisión de un laudo que tiene la autoridad de cosa juzgada, encuentren una solución a sus controversias. Eso es un resumen de lo que es el arbitraje. Hay diferentes, como ustedes acabo, en este concepto que les he dado del arbitraje, hay diferentes instituciones que debemos revisar. El convenio arbitral, árbitros, laudo y procedimiento arbitral. Y estos 4 temas tienen sus subtemas. En un procedimiento arbitral hay excepciones, hay medidas cautelares, hay una actividad probatoria que se debe regular, que en la práctica genera mucho debate y vamos a conversar sobre eso. Hay el tema de árbitros, que implica la calificación para ser árbitro. Un tema recurrente que interesa a muchos es qué tengo que hacer para ser árbitro, cómo hago para que me designen, porque son preguntas recurrentes en el mercado. En el tema de laudo, cuáles son las características que debe tener un laudo, qué es el deber de motivación en un laudo, cuáles son las causales de anulación, cuáles son las sentencias o cuáles son las causas principales por las cuales las salas comerciales o salas civiles a nivel nacional vienen anulando laudos. El tema del convenio arbitral, cuándo se entiende suscrito un convenio arbitral. Si no he suscrito un convenio arbitral, estoy obligada a someterme a arbitraje. Vamos a responder y vamos a decir que sí, porque hay algunos casos donde no hay suscripción necesariamente, pero que legalmente hay la obligación de acudir al arbitraje, por ejemplo, en materia de contratación pública. Así que el arbitraje, vamos a tratar de tocar todos estos temas de manera rápida, pero el arbitraje, la verdad, es un tema bastante largo. Vamos, Luz, con la siguiente diapositiva. Esto ya lo conversamos respecto a todas las esferas donde se puede arbitrar. Hemos conversado en contratación pública, en exposición, en materia laboral, el arbitraje comercial, el arbitraje de consumo, que es el que también regula Indecopi y tiene Indecopi inclusive su tribunal de solución de controversias, o tiene esta institución o oficina encargada de ver sus arbitrajes en temas de consumo. No estoy muy en ese tema, la verdad, no es mi especialidad, pero sí sé que en temas de consumo, Indecopi tiene regulado también el tema del arbitraje, por ejemplo. La siguiente, por favor, Luz. Ahora vamos a tocar un tema que para ingenieros quizás se le haga un poco complicado, pero
Lo voy a hacer de manera digerida para que todos podamos comprender. Hemos conversado respecto al arbitraje, pero los abogados, y me incluyo en eso, siempre necesitamos encontrar la naturaleza jurídica de las cosas, la razón de ser de las instituciones. Y el arbitraje no se ha escapado de eso. Y en doctrina encontramos, por ejemplo, que hay hasta 3 teorías. De las 4 que he mencionado, 3 son las que más se reconocen a nivel doctrinario. La teoría contractual, la teoría jurisdiccional, la teoría mixta y la teoría autónoma. Vamos a conversar respecto a las 3 primeras. ¿Qué dice la teoría contractual? La teoría contractual dice que el arbitraje existe y surge porque existe voluntad de las partes de que esto suceda. Si no existe voluntad de las partes expresada en un convenio arbitral, no existe. Es más, se repite como un aforismo que la piedra angular del arbitraje es el convenio arbitral. Si no hay convenio, no hay arbitraje. Entonces, en el arbitraje se predomina la voluntad de las partes. Como predomina la voluntad de las partes, que está regulado en un convenio arbitral donde dice que es el acuerdo que las partes deciden someterse a arbitraje, se entiende que hay una teoría contractualista porque predomina la voluntad de las partes. ¿Qué dice la teoría jurisdiccionalista? Dice que el arbitraje depende de la voluntad del Estado. El arbitraje se origina del reconocimiento del Estado, quien delega a los particulares la facultad de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque la Constitución, al reconocer al arbitraje como jurisdicción, le dice, ¿sabes qué? Porque yo te reconozco como jurisdicción, es que tú puedes arbitrar. Si no hubiese un reconocimiento jurisdiccional, no hubiese la posibilidad de que los árbitros solucionen este tipo de controversias. Esta teoría es muy cuestionada por los arbitralistas, porque dicen, ¿sabes qué? No, yo no necesito el reconocimiento como jurisdicción para poder arbitrar, porque mi facultad de arbitrar no parte del reconocimiento constitucional, del reconocimiento como jurisdicción. Mi posibilidad de arbitrar surge de la voluntad de las partes expresada en un convenio arbitral. Y hay otra teoría, que es la teoría intermedia, ¿no? Que lo que hace es fusionar estas 2 teorías. Y dice, ¿sabes qué? Sí, el arbitraje surge de la voluntad de las partes, que se expresa en el convenio arbitral. Pero para que se haga eficaz, para que pueda funcionar, para que sea obligatorio para las partes, requiere de este reconocimiento como jurisdicción. Así que se habla de la teoría mixta, que es lo que hace, en pocas palabras, adherirse o conjugar estas 2 últimas teorías que he comentado. ¿Para qué una u otra? Al final creo que se nos va a dar el tiempo y espero que la mayoría esté conectado, porque la idea es revisar algunos párrafos o los precedentes vinculantes más importantes que desarrolló en su oportunidad una sentencia que ya tiene bastantes años atrás, pero que sí marcó un hito importante en el arbitraje, que es la sentencia 6167 que se dictó en el proceso de habeas corpus, que se siguió en un proceso de habeas corpus que inició Fernando Cantuarias, que se inició por un arbitraje en concreto, pero generó un precedente vinculante aplicable a todo el arbitraje. Así que vamos a conversar sobre esto al final. Simplemente quiero acabar las ideas generales respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje. Y ahorita vamos a seguir con el siguiente tema, y de ahí sí quiero saber, y espero que la mayoría esté conectado, porque la idea es no solo yo ser un monólogo, sino que haya una participación activa en estos eventos, porque la idea es intercambiar ideas, señores. Por favor, la siguiente, Luz. Ya. Ahora vamos a hablar de los tipos de arbitraje. Hemos hablado de los mecanismos informativos, el arbitraje, las características. Hemos dicho que las características principales, la confidencialidad, la rapidez, la especialidad de las personas que deben encargarse de resolver estas controversias, de las diferentes esferas o ámbitos donde se arbitra, el arbitraje laboral, el arbitraje, la naturaleza jurídica del arbitraje. Y ahora vamos a saber un poquito, vamos a conversar a pequeños rasgos del tema de los tipos de arbitraje.
Y primero tenemos arbitraje privado-público. Ya hemos conversado sobre esa primera clasificación y hemos señalado que en el arbitraje privado esta clasificación depende mucho de los actores que participen. Si participa una de las partes, al menos el Estado, es arbitraje público. El Estado no solo arbitra en materia de contratación pública, sino arbitraje laboral, arbitraje de expropiación, arbitraje concesión, arbitra en diferentes ámbitos el Estado. Pero todo eso es arbitraje público. ¿Por qué? Porque el Estado es parte. Si una de las partes es el Estado, estamos frente a un arbitraje público. Puede ser de diferentes materias, con reglas distintas de juego, pero es arbitraje público, porque el Estado es parte. Cuando las dos partes son privados, es arbitraje privado netamente. La otra clasificación es un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. ¿Qué diferencia hay en esto? Y acá, en materia de contratación, en arbitraje en contratación pública, hay un montón de discusión respecto a una u otra forma de arbitrar. Son formas de arbitrar y las partes las deciden en dónde, en su convenio arbitral. En arbitraje en general, señores. Y por eso incido mucho en este tema de que estamos hablando de arbitraje. Las partes en su convenio arbitral establecen sus reglas de juego. Nosotros en la siguiente clase vamos a tocar el tema del convenio arbitral, que estamos estableciendo que es una de las fuentes más importantes o la fuente primordial para el surgimiento del arbitraje. Sin embargo, este convenio arbitral tiene que cumplir ciertas características esenciales para que el arbitraje se lleve a cabo. Por ejemplo, tiene que haber un sometimiento expreso. No puede haber duda respecto al sometimiento al arbitraje, y eso implica dos efectos, uno positivo y uno negativo, se dice. Un efecto positivo porque existe un sometimiento al arbitraje, y un efecto negativo porque impide que el Poder Judicial se acude al Poder Judicial o que autoridades judiciales pretendan intervenir en el desarrollo de un arbitraje. Ese es el efecto negativo de un convenio arbitral. Entonces, un convenio arbitral, como una regla principal, tiene que tener ese sometimiento expreso. Sin embargo, los convenios arbitrales también pueden tener cierto tipo de regulaciones que especifiquen, por ejemplo, el tipo de arbitraje al que quieren someterse las partes. Y en ese caso, las partes pueden decir libremente en su convenio arbitral si se someten a una institución arbitral o un arbitraje ad hoc. ¿Qué implica o qué diferencia hay entre un arbitraje institucional y un ad hoc? En un arbitraje institucional, yo decido someterme a un determinado centro de arbitraje. La ley no regula, no existe disposición normativa que diga qué cualidades o características tiene que tener un centro o una organización para ser un centro de arbitraje. Sin embargo, en la práctica sabemos que para ser un centro de arbitraje hay que tener al menos cumplir determinados requisitos. Tener un consejo superior, corte de arbitraje o alguna autoridad máxima. Tenemos que tener un reglamento procesal. Tenemos que tener un código de ética. Y tenemos que tener un reglamento de aranceles o de pagos. ¿Por qué? Porque entre las características que definen un arbitraje institucional está el saber las reglas de juego de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Yo firmo un contrato de arrendamiento, vamos a ponernos un contrato de arrendamiento suscrito entre, vamos a poner los nombres de acá de mis compañeros, de Alexander Woodcast y Marterit. ¿Ya? Firmo un contrato de arrendamiento en el cual incluye un convenio arbitral. Marterit, que es la arrendadora o la arrendataria, decide aumentar la merced conductiva y Alexander no está de acuerdo, ¿no? Así que, como tiene un convenio arbitral, deciden someterlo a arbitral. Pero en su convenio arbitral han decidido que esa controversia respecto a eso va a estar sometido a la Corte de Arbitraje y Disputas de ANAT. Entonces, cuando ya han establecido en el convenio un determinado centro, estamos hablando de un arbitraje institucional, porque va a ser administrado, conducido por las reglas de juego que tenga ANAT. Y las partes no deben apartarse de ese convenio arbitral, de ese centro de arbitraje. Así de que, ¿y por qué se le dice, y por qué decimos que tienen que tener las reglas de juego claras este centro? ¿Por qué? Porque Marterit
o Alexander Wood, quien desea iniciar el arbitraje, debe saber, por ejemplo, cuánto le va a costar ese arbitraje. Si la controversia que está en discusión es de 100.000 soles, ANAD tiene que tener un reglamento, como lo tiene actualmente, un reglamento de pagos, donde le diga a Alexander, por ejemplo, cuánto le va a costar el inicio de ese arbitraje, cuánto le va a costar, por ejemplo, los honorarios que tengan que cubrir por los honorarios del Tribunal Arbitral. Recuerden que, a diferencia del Poder Judicial, donde la justicia, el Estado subvenciona la administración de justicia que ejercen los jueces, porque el Estado subvenciona eso, ¿no? Quien paga a los jueces es el Estado, el gobierno. O sea que, en cambio, en la esfera de un arbitraje, quienes pagan a los árbitros son las partes. Hay una subvención del Estado. Ahí en este caso, los arbitrajes son las partes quienes tienen que tener en claro que si incluyen un convenio arbitral, eso va a generar mañana, más tarde, que si tienen una controversia, le va a costar la solución de controversias. No va a ser gratuita. Así de que lo mínimo que deben saber cuando deciden someterse a un determinado centro de arbitraje es saber cuáles son sus reglas de juego. Porque suele cometerse el error de incluirse centros de arbitrajes en los convenios arbitrales sin conocer las reglas de juego de ese centro de arbitraje. Y mañana más tarde, cuando surja la controversia, recién surgen las discrepancias o problemas por el determinado centro de arbitraje que han escogido. ¿Por qué? Porque es un centro de arbitraje que tiene costos muy onerosos, porque es un centro de arbitraje que tiene reglas de juego muy estrictas o que no se alinean a los intereses de las partes. Quieren un arbitraje rápido, no tienen la posibilidad. Quieren una medida cautelar de emergencia, no tienen regulado eso en su reglamento. Así que no están, vamos a hablar mañana más tarde respecto a esos temitas que les estoy comentando, medidas cautelares de emergencia, arbitrajes rápidos, pero hay centros de arbitraje que tienen regulaciones o tienen normativa o reglamentos que están bien implementados, desarrollados. ¿Qué es lo importante entonces cuando suscribo un contrato que incluye una convenio arbitral? Saber cuáles son las reglas de juego. Por ejemplo, hay algo que está abundando bastante también actualmente de arbitrajes, es el arbitraje entre contratista y subcontratista. Estos contratos privados, son contratos privados, porque acá, más allá del arbitraje que tenga el contratista con el Estado, cuando el contratista contrata a un subcontratista, este es un arbitraje privado, las dos partes son privadas, señores. No porque se surja a raíz de un contrato público, tiene algún carácter público, no, es un arbitraje netamente privado. ¿Y qué he visto que surge como controversia? Que están cuestionando inclusive el centro de arbitraje. En este caso, haciendo un paréntesis, porque es necesario comentarlo, porque sé que hay ingenieros también de por medio y debe haber un interés en esos temas, es que nosotros sabemos que en la ley de contratación pública, por ejemplo, está el tema de que si no, mi contrato no incluye un convenio arbitral o no se establece, o al momento de iniciar el arbitraje, el centro de arbitraje al cual me he sometido no existe, puedo acudir a cualquier centro de arbitraje. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública establece de manera expresa que todo arbitraje donde el Estado sea parte tiene que someterse a un arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc es residual actualmente en nuestra ley de contratación pública. Y esto por los diferentes cambios que tenía la norma de contratación pública. Recordemos que hace muchos años, de que los 83 y 84, el Estado solamente te obligaba, cuando suscribías un contrato en el marco de la ley de contratación pública, a arbitrar. Pero tú podías irte a un arbitraje ad hoc o institucional. Y en ese tiempo lo que más abundaba era el arbitraje ad hoc. Sin embargo, a raíz de todos estos problemas mediáticos que hemos conversado de Odebrecht, de Orellana, el Estado dijo, ¿sabes qué? No. Yo quiero un arbitraje institucional porque el arbitraje institucional me brinda más garantías. ¿Por qué? Porque tengo las reglas de juego de manera anticipada ya dictadas. No es que me van a dictar reglas al inicio del arbitraje, para este arbitraje en especial, que es lo que sucede en un arbitraje ad hoc, que no hay reglas de juego previas. El tribunal dicta las reglas de juego de acuerdo, primando la voluntad de las partes y ante la falta de acuerdo de las partes, por decisión del tribunal. Pero
son reglas que se implementan en el acto, cuando surge la controversia. Y a veces nos favorecen, o alguna de las partes no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no le favorece ello. Sin embargo, existe o no existe controversia, yo ya sé las reglas de juego a las cuales me estoy sometiendo a la suscripción de ese convenio arbitral. Y eso de cierta forma me da ciertas garantías. De ahí que sea importante revisar no solamente mi convenio, sino si yo he puesto, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de ACNAD, verificar qué reglas tiene ACNAD. ACNAD tiene medidas de cautelares. Yo no quiero medidas cautelares de emergencia porque, ¿sabes qué? Son medidas que no me generan confianza. Entonces me someteré a un centro que no tenga la posibilidad de tomar medidas cautelares de emergencia. Yo quiero la posibilidad de que cuando sean arbitrajes de menor cuantía haya un arbitraje rápido, donde los plazos sean cortos, que las audiencias sean solo una audiencia, que la actividad probatoria sea mínima. ¿Por qué? Porque la cuantía es pequeña y entonces buscaré un centro de arbitraje que tenga regulado ese tipo de arbitrajes. Pero para esto, yo no puedo esperar que surja la controversia para someterme al arbitraje. Yo tengo que haber pactado previamente en mi contrato el convenio arbitral con este tipo de juego, regla de juego. Eso como regla general para todo tipo de contrato que se suscriba. ¿Qué pasa en el caso del contratista y subcontratista? Ahí no se aplica la ley de contratación pública, es un arbitraje netamente privado, donde si yo no establecí en mi convenio arbitral, que es un arbitraje institucional, y como eso, se entiende que de acuerdo a la ley es un arbitraje ad hoc, porque la ley no te dice, la ley, inclusive la ley de arbitraje, cuando tuvo la modificación del decreto de urgencia, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ha tenido una única modificación, que fue el decreto de urgencia 020-2020, que fue dictado en enero de 2020, o que entró en vigencia en enero de 2020, y que dentro de las modificaciones que se estableció, el Estado dijo, no solamente en materia de contratación pública va a ser arbitraje institucional, sino que cualquier materia donde el Estado arbitre tiene que ser arbitraje institucional. No puede ser arbitrajado. Eso es lo que dijo el Estado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en materia de contratación pública las reglas especiales son otras. Por eso es importante revisar la norma de especialidad. Entonces, regresando al ejemplo, en un contrato privado, si no establezco las reglas de juego, ¿qué va a pasar? Voy a someterme a un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc no es un arbitraje malo, pero no es un arbitraje que te brinde las garantías o las reglas de juego que te brinda un arbitraje institucional. Recordemos que el arbitraje no depende, o sea, los actores principales de un arbitraje son las partes, porque las partes son las que en primer estadio designan a los árbitros, en el caso del tribunal arbitral principalmente. Entonces, y hay la equivocada idea de que quiero designar a aquel árbitro que haga respetar mis intereses. Y el árbitro no está para eso, señores. No está por velar por los intereses de la parte que lo designa. Esa no es la función de un árbitro. La función de un árbitro es resolver la controversia de acuerdo a un marco normativo aplicable y conducir un arbitraje de manera eficiente y eficaz, de cumplir con su deber de revelación. La norma no establece las obligaciones de los árbitros, pero sí los diferentes apartados de la ley de arbitraje nosotros vamos a poder reconocer todas las obligaciones que debe tener un tribunal arbitral a efectos de emitir un laudo que mañana más tarde no sea materia de anulación. Pero ya sea un arbitraje institucional o ad hoc, lo importante son las personas encargadas de esta conducción. De ahí que se me estaba pasando mencionar que es muy importante, por eso, en el manejo que tienen los centros de arbitraje, el registro de árbitros. No es una tarea simple, porque a veces obedece a temas que escapan del objetivo y entran a la esfera subjetiva. Incorporar o no incorporar a determinados profesionales. ¿Quién está realmente capacitado o la posibilidad de resolver controversias, no solamente en arbitraje público, sino en arbitraje privado? Porque al final el cuestionamiento es a la institución arbitral. ¿Por qué? Porque las partes tienen que tener la confianza en que realmente es un mecanismo
que va a ser mucho más eficiente que acudir al Poder Judicial, porque me estoy apartando de una esfera judicial porque es lenta, principalmente porque es lenta. Tienen otras cuestionadas, sí, el Poder Judicial es tan cuestionado como es el tema del arbitraje. Por temas de la corrupción, es un mal que ataca todo. Pero recordemos que la corrupción no debe atacar a las instituciones, no ataca al Poder Judicial, no ataca al arbitraje, ataca a las personas que ven vulnerados sus principios por ese tipo de situaciones. Pero si nosotros se designan a árbitros que van a estar apartados de esto, que van a mantener una conducta intachable en su conducción, aseguramos que el laudo que se emite en su oportunidad sea un laudo que se respete, se ejecute, porque las partes primero confían en los árbitros. ¿Qué suele suceder en la práctica? Y yo, por ejemplo, soy de las personas que, si las partes no confían en mí, es mejor apartarse, porque sí es necesario, o sea, claro, tampoco vas a renunciar al cargo de árbitro porque la parte no le gusta tu cara y quiere sacarte porque encuentra, no sé, sin razones sustentadas. Pero sí es importante que se tenga en cuenta que como mecanismo en el cual se prioriza la voluntad de las partes en todo el desarrollo, y es en todo el desarrollo, señores, vamos a conversar en estos 3 días respecto al convenio, al procedimiento arbitral, y vamos a llegar a la conclusión de que es la voluntad de la parte es la que en primer rango se tiene en consideración para establecer reglas de juego, para muchas cosas durante el desarrollo del arbitraje. Sin embargo, esto no habilita a las partes a actuar de manera antojadiza tampoco. Por eso, la institución puede tener ciertas fallas, sí, pero los actores principales, que son las partes demandante y demandado, que en caso de tribunales tienen que designar a los profesionales encargados, y estos profesionales, mañana más tarde, designar al presidente, que quizás sea de los 3 el profesional más importante. ¿Por qué? Porque es encargado de conducir, de decidir, e inclusive su voto tiene un voto distinto. ¿Por qué? Porque inclusive puede ser laudo él solo. Vamos a ver por qué decimos esto. Pero en resumen, para cerrar este tema, la designación de árbitros es quizás una de las funciones más importantes. De ahí que los centros de arbitraje tengan que tener mucho celo, mucha objetividad para establecer los requisitos que deben cumplir los profesionales para la incorporación en su registro. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el tema de reglamento de los centros de arbitraje no solamente es importante por las reglas de juego durante el procedimiento arbitral, sino inclusive durante la etapa de solicitud y contestación de solicitud de arbitraje. Porque hay centros de diferente que establecen reglas distintas. Pongamos algunos ejemplos. Hay centros de arbitraje que te dicen que solamente puedes designar árbitros de su registro de árbitros. Y tú vas a su registro de árbitros y hay solo 20 profesionales o 10 profesionales. Pero tú ya te sometiste a ese centro en tu convenio. Entonces, tú no te puedes quejar cuando surge la controversia de esa situación. Porque esa situación tú la debiste haber previsto al momento de incluir en tu contrato o en tu contrato ese convenio arbitral con ese centro. Porque mañana más tarde, cuando surja la controversia, lo único que tendrás es acatar esas reglas de juego. Hay centros de arbitraje tan restrictivos como este que le menciono, y hay otros que, por ejemplo, te dan la posibilidad de que tú designes al árbitro que tú consideres y que si solo el presidente sea de su registro. Ese es un punto intermedio. ¿Por qué? Porque el centro, como responsable de la conducción, porque acá tengamos en cuenta una cosa. Si yo voy a establecer un determinado centro de arbitraje, es porque yo ya revisé sus reglas de juego, estoy de acuerdo, entonces el centro de arbitraje me brinda garantías. Y ese centro de arbitraje tiene que asegurarse de que ese arbitraje sea bien conducido. Así que dice a las partes, oye, ¿sabes qué? Si te metes a mis reglas, ten en cuenta que al menos el presidente tiene que ser de mi registro. ¿Por qué? Porque ese registro, para incorporarlo en mi registro, han cumplido ciertas
ciertos filtros, ha cumplido ciertos filtros. Y los centros, en la medida que aún no hay regulación, cumplen con determinados, ay Dios, me salen muchas alertas. Los centros establecen, hay centros, por ejemplo, yo les comento en mi experiencia, porque estoy incorporada en diferentes centros a nivel nacional, por ejemplo, hay centros que solamente te piden una evaluación curricular y hay otros centros que, no solo, que además de eso te piden tus laudos. Hay otros centros que te piden tu evaluación curricular y además hay una entrevista personal, donde el consejo te convoca una cita y te entrevista. A mí me parece ACNAD es uno de esos centros que para poder incorporarlos, cita. Hay 2 o 3 a nivel nacional, no son muchos, ¿eh? Pero a mí me parece un buen mecanismo. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de conocer a las personas que viéndolas, así sea de manera virtual. Porque conversando con estas personas, inclusive puedes experimentar si realmente conocen del tema. A veces su currículum puede decir muchas cosas, pero en la práctica no se refleja necesariamente lo que el currículum dice. Así que, ¿qué hacen estos centros? Le dicen, ¿sabes qué? La regla de juego es que tú tengas que designar el presidente de mi registro. Entonces, ya esta regla tan restrictiva de designar a todo el tribunal de su registro y ese registro sea de 15 personas, porque son los amiguitos del centro, se quita. Y se establece una regla más flexible, ¿no? Con algún criterio más objetivo. Porque el presidente, como director del proceso, inclusive la ley de contratación pública le da ciertas responsabilidades al presidente, te da más garantías al centro respecto a la conducción del proceso y puede hacerse responsable el centro de la administración de ese. Sino, hay otros, por ejemplo, que establecen mecanismos apartados de cualquier sustento normativo y hablan del tema de la confirmación. Y dicen, tú puedes nombrar a otros árbitros distintos a mi registro, sí, pero van a estar sujetos que yo los confirme. Si yo no los confirmo, no van a poder ser los árbitros en esta controversia. Con lo cual, y mi decisión va a ser, no tiene que ser motivada. Que es ahí, creo, porque el tema de la confirmación para mí no es cuestionable. O sea, perfectamente un centro debería, si quiere velar y garantizar que las personas encargadas de resolver la controversia gozan de las garantías suficientes, está bien la confirmación. El tema es cuando esa no confirmación que puede darse no está debidamente motivada y no se explican las razones por las cuales no se confirma, no se ratifica la designación realizada por algunas partes de determinado profesional. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el someterse a un arbitraje institucional implica la revisión de determinadas normas de juego. Registro de árbitros, formas de designación, cómo se va a manejar el proceso arbitral, cómo se van el dictado de medidas cautelares, cuáles son las reglas, se pueden tener estrategias de emergencia, arbitraje rápido, y cuestiones que se tienen que advertir y revisar antes de, nunca después de suscrito el convenio. Porque después de suscrito el convenio, ya no se puede hacer absolutamente nada. Así que esto es una diferencia importante entre un arbitraje institucional ad hoc, porque en el arbitraje ad hoc tampoco sabemos cuánto nos va a costar el arbitraje, señores. En el arbitraje ad hoc surgía la controversia, los árbitros de manera libre, discrecional y atendiendo las controversias sometidas decidían sus honorarios, con lo cual, como partes involucradas, no saben cuánto les va a costar y cuánto tienen que destinar económicamente a ese arbitraje. Así que eso complica un poco el desarrollo de ese tipo de arbitraje. De ahí tenemos el arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho. Es otra clasificación. Y eso sí es más simple, ¿no? En el arbitraje de conciencia se dice que los árbitros pueden resolver de acuerdo a su real saber y entender de las cosas, de manera discrecional, sin necesidad de encontrar un sustento jurídico en sus decisiones. Y el arbitraje de derecho, como su propio nombre lo dice, es aquel arbitraje que se tiene que sustentar en la norma jurídica, que no puede apartarse, que tiene que tener sustento legal. Para resolver, el tribunal tiene que motivar su laudo y establecer las razones jurídicas que avalan la decisión que está tomando.
en un arbitraje de conciencia no. Eso no quiere decir que puedan laudar en contra del ordenamiento jurídico, pero no tienen que encontrar un sustento jurídico en su desarrollo de su laudo. Esos casos, por ejemplo, que en la experiencia que he tenido, y ha sido poquísima, la verdad, por decir una o dos, creo, se ven en los arbitrajes testamentarios. Suelen establecer los testadores en sus testamentos la posibilidad que la masa hereditaria que está distribuyendo, de existir controversia entre los herederos, cualquier controversia sea resuelta por arbitraje. Ese arbitraje, que es un arbitraje privado, como ustedes se dan cuenta, se suele estipular que sea un arbitraje de conciencia. Yo he revisado algún testamento donde inclusive el testador designa al padre de tal iglesia como encargado de resolver la controversia. ¿Por qué? Porque confía en esa persona. Y decide, el problema va a surgiría o ha surgido en el caso que la persona que se designe, porque a veces se pone el nombre de personas determinadas, específicas en los testamentos, que va a ser Carlos Pérez quien se va a encargar de resolver esa controversia. ¿Qué sucede si al momento de que se la controversia entre los herederos, Carlos Pérez dejó de existir o está fuera del país y no puede encargarse del tema? Ese es el problema que surge en este tipo de testamentos que han incluido dentro de su convenio arbitral estas características o especificaciones tan específicas, ¿no? Así que sí es bueno regular algunos puntos en los convenios arbitrales, lo vamos a desarrollar en la próxima clase cuando tocamos el tema del convenio arbitral. Sin embargo, esas especificaciones no pueden ser tal que mañana más tarde generen una patología o un problema para el inicio del arbitraje, ¿ya? Ahora, un tema que se me está olvidando y recordarles también. Recordarles que en el tema de arbitraje de derecho, por ejemplo, en materia de contratación pública se dice que todo el arbitraje es de derecho. ¿Por qué? Porque los árbitros tenemos la obligación de resolver de acuerdo a la normativa jurídica aplicable. No podemos apartarnos de eso. Ahora, finalmente, otra clasificación es el arbitraje potestativo, separado, pues potestativo voluntario y el arbitraje obligatorio. El potestativo es el que conocemos todos, ¿no? En el cual la voluntad de las partes de someter alguna materia de libre disposición que la ley autoriza a arbitraje. ¿Cómo se expresa esta voluntad? A través de la suscripción de un convenio arbitral. Vamos a ver que este convenio arbitral puede entenderse suscrito de diferentes formas. No necesariamente con la inclusión de una cláusula en un convenio arbitral. Vamos a ver que el intercambio de comunicaciones implica también el surgimiento o la suscripción de un convenio arbitral, y vamos a conocer en la próxima clase todo este tipo de formas de suscribir un convenio arbitral. Sin embargo, si bien se pensaría que no debería existir un arbitraje obligatorio, en doctrina sí se habla de un arbitraje obligatorio. En nuestro caso, más claro de eso, es nuestro arbitraje en contratación pública. ¿Hay disidencias? Sí. Hay gente que dice, no, sí es voluntario. Hay otros que dicen que es obligatorio. ¿Y por qué eso? Los que defienden la tesis que es un arbitraje obligatorio dicen, ¿sabes qué? Yo no decido someterme a la controversia. El Estado me dice, ¿sabes qué? O arbitras o arbitras. O sea, cualquier controversia que surja en el marco de la suscripción de un contrato donde se aplica la norma de contratación pública, ya se sabe que se tiene que someter a arbitraje. E inclusive, ya no solo arbitraje, ¿no? Porque sabemos que en materia de contratos de obra superiores a 20 millones, es obligatorio la JRD. O sea que ya el Estado ha ido con tantos cambios y ha ido implementando nuevas figuras para viabilizar la ejecución de sus proyectos, que no solamente incluyó el arbitraje como un mecanismo, no solamente ha fortalecido la conciliación, porque ha buscado fortalecer la conciliación, más allá de que no esté funcionando, ha buscado en su regulación fortalecer la conciliación, sino que adicionalmente ha creado la JRD, que creo, y aprovecho para hacer la mención, el segundo tema que tienen ustedes como parte del curso de formación académica de ANAD, está el curso de JRD, que me pidieron que mencione, que está a cargo del doctor Juan Miguel Rojas y el doctor Eric Sotelo. Así que el Estado
o a través de la norma de contratación pública, no solamente le he dicho al proveedor, contratista, ¿sabes qué? Si contratas conmigo, vas a contratar y vas a someterte a ciertas cláusulas obligatorias. Antes estaban reguladas inclusive con ese nombre, cláusulas obligatorias. Y hablábamos de la cláusula de resolución de contrato, de garantías y de solución de controversias. Ahora ya no está como un artículo propiamente dicho, pero se desprende de su contenido de la norma. ¿Por qué? Porque te dice todas las controversias se puedan someter a conciliación o arbitraje, porque pues esas dos, y en los contratos de obra mayores a 20 millones, obligatoriamente JRD, lo que no quita que para contratos menores puedan irse a JRD en contratos solo de obras. Así de que, en realidad, esta disposición que tiene nuestra ley de contratación pública implica el sometimiento a un arbitraje obligatorio. Algunos señalan que sí, porque no tiene otra opción el privado, y otros dicen no, tú no puedes, si no quieres someterte a arbitraje, no contrates con el Estado. Oye, pero si el mayor contratante que hay en el país es el Estado, o sea, quien más contrata, quien más sobreejecuta, quien más bienes compra, es el Estado. Cerrarme esas puertas implica cerrar mi posibilidad de crecimiento empresarial. Sí, pues entonces tienes que entender que si decides someterte o si decides contratar con el Estado, las reglas de juego son especiales y esas especialidades implican esto. Entonces, no, desde mi punto de vista, sí implica un arbitraje. No hay una... La única posibilidad quizá de negociar que tiene el privado cuando contrata con el Estado es en relación quizás al centro de arbitraje, las reglas de juego que quieran someterse, porque ustedes saben que en todo este mecanismo de inclusión, el Estado propone determinados centros en sus bases, que el contratista puede acogerse a alguno de ellos o puede proponer otro que debe ser incluido en el convenio arbitral. Con lo cual, ahí hay algún margen para establecer algunas reglas de juego aplicables al contrato. Pero es el único margen de negociación que tiene el contratista. De ahí, todas tienen pactadas por ley, con lo cual la voluntad de las partes es muy restrictiva, o sea, está muy restringida. No hay una capacidad de negociación abierta como la que sí existe en un contrato privado, donde las partes negocian el convenio, las reglas de juego, las reglas de juego que se van a aplicar al arbitraje, todo en su convenio arbitral. En un arbitraje, en materia de contratación pública, no tenemos eso. Con lo cual, de cierta forma, sí podemos estar hablando de un arbitraje obligatorio desde mi punto de vista. Es cuestionable, sí, puede generar debate, pueden haber posiciones contradictorias al respecto, si es verdad, pero al menos son los puntos más importantes los tipos de arbitraje y las características de estos. Hasta acá, señores. Para tomar un vasito de agua. ¿Alguna pregunta? Y sí le voy a agradecer porque hemos tocado varios temas. A ver si es que hay alguna pregunta o no respecto a los temas tocados hasta acá. Luz, está Gil, J y Luque, por favor, le das la opción de preguntar. El micro apagado, perdón. Sí, efectivamente, tenemos una pregunta de JL Luque y Katia Quispe Juárez también. Doctora, muy buenas noches. Estaba hablando sobre la JRD y no le llegué a escuchar qué significan esas siglas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, en la ley, vamos a hablar de lo que es más común. En realidad, esto viene, los dispute boards, son mecanismos de solución de controversias paralelos también al Poder Judicial, que han sido implementados en contratos internacionales. La experiencia viene de afuera y nosotros la hemos extraído a nuestro país y que está regulado, pero cuando no es legalmente regulado, en nuestra norma de contratación pública. Nuestra norma de contratación pública ha incorporado un nuevo mecanismo de solución de controversias aplicables a los contratos de obra. Primera regla, solo a los contratos de obra. Y dentro de los contratos de obra ha establecido que hay la posibilidad de acudir a estas JRDs, que son juntas de resolución de disputas, donde terceros, ajenos a las partes, se encargan de solucionar o absorber las consultas que tengan las partes durante la ejecución de una obra, desde la
desde el inicio de la obra hasta la recepción de la obra. Estoy dando un resumen, ¿ah? Este tema lo van a tocar en la siguiente sesión. Entonces, desde el inicio de la obra hasta la... Y pueden emitir decisiones que son de obligatorio cumplimiento de las partes, y en caso ellas no se sometan a esta decisión, se entiende la norma dice como un incumplimiento a una obligación contractual. Y en consecuencia, la parte afectada por este incumplimiento podrá resolver el contrato por ese incumplimiento, dice la norma. Entonces, ¿estas JRD son un mecanismo alternativo? Sí, porque existe a terceros la posibilidad de resolver las controversias. Pero tienen situaciones concretas donde son aplicables. Contratos de obra, marco de contratación pública, son obligatorios a partir de contratos superiores de 20 millones de soles a más. En los demás casos son facultativos. Por eso son las JRD. Pero esta JRD es una transformación que ha hecho el Estado, o sea, el legislador ha agarrado la figura del Dispute Boards, que está en los contratos NEC, en los contratos FIDIC, como una figura aplicable a estos tipos de contratos, y lo ha incorporado a la ley de contratación pública para que sea aplicable a los contratos de obra. ¿Para qué? Para evitar la recurrencia de arbitrajes, para que las partes no tengan que llegar a iniciar un arbitraje cuando ya la controversia se ha generado, sino para prevenir. O sea, estas JRs tienen como finalidad que se evite el inicio de controversias. Que ellos digan, ¿sabes qué? No, acá la solución es esta, y las partes, como son ellas las que recuerden, en una JRD hay ciertas particularidades. La próxima clase no quiero extenderme mucho en esto porque son las partes las de común acuerdo que designan a los adjudicadores o miembros de esta JRD. Así que la función principal de esta JRD es la de prevenir las controversias y coadyuvar a que el proyecto que se esté ejecutando se ejecute dentro del plazo que está convenido. En teoría es eso. Espero haber, de alguna manera, absuelto tu interrogante. Muchas gracias, doctora. Sí, Joel. justamente damos la palabra a Katia Quispe Juárez para que pueda abrir el micro y pueda realizar su pregunta. Doctora, muchas gracias. Ya. Buenas tardes, doctora. Doctora, mi pregunta es, si bien es cierto que el JRD es para obras que superan de 20 millones para arriba, ¿podría hacerse otro tipo, o sea, mediante otra consultoría o otro tipo de arbitraje, o siempre es ya obligatoriamente que sea por la JRD las absoluciones de controversias? A ver, he dicho que no quiero tocar mucho el tema de JRD porque no es mi tema, se lo estoy tocando porque está dentro de los mecanismos alternativos, pero, o sea, eso viene por el imperio de la norma. No es potestativo de las partes. O sea, para los contratos mayores de 20 millones es una obligación legal que tengan una JRD. Ha habido ciertos sucesos que han impedido su debida implementación en los contratos de obra, sí, porque es una figura relativamente nueva, pero que sí es necesario su inclusión, debe incluirse, porque hay una finalidad clara en la inclusión de este tipo de disposiciones en la norma, ¿no? Que es evitar la controversia, evitar el conflicto, prevenir el conflicto. Esa es la finalidad de la JRD. De ahí que tengan que haber visitas continuas a las obras, que las partes sometan a esta JRD las consultas sobre las discrepancias que tengan respecto a una interpretación de una determinada especificación técnica o reglas en las bases. Todo eso tiene que ver la JRD. No hay un mecanismo paralelo, la norma no lo establece, solo es este, y es el único actor nuevo que ha ingresado al contrato de obra con esta norma de contratación pública. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, doctora. Se invita a Joel Wilgen Palomino Rojas para que pueda abrir su micro y presentar su pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Disculpe por la bulla, estoy regresando del trabajo. Lo que quería hacer es la pregunta, ¿es posible en el arbitraje institucional a través del convenio arbitral se pueda pactar de recurrir solo a ciertos centros de arbitraje para la resolución de las controversias? ¿Qué es lo que pasa? Estaba leyendo una consulta a OCE si era posible esto, cerrar esa posibilidad solo de recurrir a ciertos centros de arbitraje,
ya que algunas de las partes siempre recurren a aceptos de arbitraje por X razones, ¿no? Porque siempre quizás obtienen laudos favorables. Y se hizo la consulta a la OSI, y la OSI dijo que esto no era posible, porque cualquiera de las partes era libre de recurrir a cualquier centro de arbitraje. Esta era mi pregunta, doctora. Buenas noches, gracias. A ver, gracias, Joel. Vamos a primero a centrar la pregunta, porque si me estás hablando del OCE, me estás hablando de arbitraje en contratación pública. Y quiero incidir mucho en este tema, señores. El arbitraje en contratación pública es una de las aristas. Yo estoy hablando de todo el arbitraje, en general. O sea, y van a encontrar ustedes arbitraje en el contrato que menos se lo esperan, el contrato hipotecario. Las mujeres que se compró su departamento, tienen su contrato hipotecario con el banco, van a ver que hay un convenio arbitral, señores. Ustedes no saben ni siquiera qué centro de arbitraje han sometido. Así que hay arbitraje en diferentes relaciones contractuales que suscribimos a diario. Con aquellos que alquilan un departamento, una oficina, a una inmobiliaria, van a ver que hay un convenio arbitral. Y tienen que tener claro cuál es el centro de arbitraje al cual se están sometiendo. Y como privados, si podemos negociar, cuestionar. Y si no suscribimos ese convenio, vamos a poder judicial. Nadie me puede obligar a suscribir un contrato si yo no estoy de acuerdo con el centro de arbitraje. Porque ahí en privado, si hay libre voluntad, prima la voluntad de las partes. No hay voluntad, no te pueden obligar a someterte. Y la controversia será al Poder Judicial, pero no al arbitraje, porque es privado. La pregunta de Joel es otro tipo. El arbitraje en materia de contratación pública es, vamos de lo genérico, es arbitraje público, porque el Estado es parte, y es arbitraje entre lo público, una de las aristas, el arbitraje en contratación pública. Y la pregunta es si es que yo puedo decidir a qué centro de arbitraje ir. Vamos a ponernos en los supuestos, creo que entendió la pregunta de esa manera, ya el tiempo me está ganando, pero vamos. Si no se estableció en el convenio arbitral ningún centro, lamentablemente el Estado o quien sea la parte emplazada con la solicitud de arbitraje, y ingenieros emplazados me refiero al demandado, por decirlo de alguna manera, va a tener que someterse al centro de arbitraje que buena gana le dé al solicitante, al que inicie el arbitraje. ¿Por qué? Porque mi convenio no establecía nada. Pero ¿qué suele suceder en la práctica? Y eso yo se lo digo porque mi experiencia profesional es como árbitro. No hago consultas, no veo otras cosas. He visto en el pasado, sí, pero hace más de 15 años que me dedico solamente a arbitrar. Entonces, yo les cuento esto por experiencia que me han comentado más que directa, porque como yo recién entro en la etapa de inicio de arbitraje, no tengo mucha experiencia previa, pero en las bases sí se ha visto que la entidad suele proponer centros de arbitraje. Y te pone A, B, C. Y tú cuando presentas tu oferta, perfectamente puedes decir A, B o C. ¿Qué suele pasar? Que el contratista no dice nada. Y la entidad pone de A a B, C que le da la gana. Lo que también he visto, y eso sí he visto, que la entidad pone A, B, C en las bases y el contratista observa. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero D. Tú no puedes obligarme, o sea, que tú me estás obligando, porque tú me puedes decir arbitraje, pero no me puedes decir el centro de arbitraje. Y hay entidades que dicen, ya, está bien que sea D. Que sea D el centro de arbitraje, pero tiene que ser materia de observación durante la etapa correspondiente. Pero si es que yo no digo nada, la entidad me propone ABC, que puede ser Católica, Cámara, Colegio de Ingenieros, por ejemplo, en el caso de Lima, son los centros de arbitraje que más carga arbitral tienen. Si yo no digo nada, la entidad tiene la libertad de escoger cualquiera. Y cuando ya la entidad escoja cualquiera, y ese cualquiera esté en el contrato, yo no podré decir nada tampoco yo, como contratista. Y tendré que someterme a esa regla del juego. Pero si a pesar de que la entidad propone, en el convenio tampoco dice nada, entonces vamos nuevamente a la regla general, que se podrá ir a cualquier centro de arbitraje. Eso trae un montón de debate, sí. Porque la verdad, sí, pues han creado centros de arbitraje a doquier. Y centros de arbitraje que lamentablemente no todos gozan de la misma calidad de administración. O sea, yo les comento que en Lima se viene, o sea,
se vienen cuestionando mucho y lamentablemente nuestra norma, nuestros legisladores aún no regula, ni el OCE, ni ninguna institución, el Ministerio de Justicia, regula el tema de la creación o las normas que deben cumplir estos centros de arbitraje para poder ejercer funciones. Se ha establecido un montón de reglas o obligaciones de los árbitros, por ejemplo, con la creación de la RNA, y constantes filtros de evaluaciones de conocimientos, evaluaciones personales para poder arbitrar en temas de contratación pública, en especial cuando el Estado te va a designar. Sin embargo, respecto a la creación de los centros de arbitrajes hasta ahora, a pesar del tiempo que ha transcurrido, no hay nada. Y eso que ha permitido la proliferación de centros de arbitraje. Y a veces esto ha jugado en pro. ¿Por qué? Porque ha permitido la creación de centros de arbitraje fiables, confiables, como ANAD. Por ejemplo, yo tengo una muy buena experiencia con ANAD. Como árbitro lo digo. También es bueno saber la posición de los actores demandante-demandado, pero yo como árbitro he tenido una excelente experiencia con ANAD. Pero también hay experiencias negativas, donde los centros de arbitraje quieren intervenir en las decisiones del tribunal, donde los centros de arbitraje no mantienen las reglas de juego de manera transparente. ¿Y por qué se ha generado esto? Porque hasta ahora no se regula la creación de los centros de arbitraje, lamentablemente. Así que sí es importante, por eso, a los abogados. Lamentablemente el contratista acude al abogado cuando ya la contratación está generada. Y al abogado lo único que le queda es leer el convenio arbitral. Porque durante la suscripción o el proceso de selección nunca participó. Nunca se le dijo nada y el contratista estaba más preocupado por ganar la buena pro que por cualquier otra cosa. Ya cuando surge la controversia, lamentablemente, se ven estos problemas. Pero es más o menos lo que sucede. Espero haber absuelto la pregunta, doctor. Hay una pregunta de Denis Iván Paco. Luz, ¿me ayudas con él? Sí, doctora. Con él cierro, Luz, porque les voy a comentar lo que va a seguir la siguiente clase, pero con él cierro. Sí, hay una pregunta más en el chat, doctora, básicamente sencilla, ¿no? Que indica de que si pudiese definirlo en palabras sencillas, básicamente, ¿qué se refiere el término arbitraje ad hoc? Ya, está bien. A ver, en relación al ad hoc. El ad hoc es un latín, ustedes saben que viene, es un término en latín que se dice específico para, solamente para esos casos. Y es lo que pasa con, ustedes han escuchado los procuradores ad hoc. Son los procuradores que son creados de manera especial para un determinado caso. Por ejemplo, procurador ad hoc para el caso de Lavajato. ¿Por qué? Porque es especialmente para ese caso. Los tribunales arbitrais ad hoc son aquellos que son constituidos para resolver una controversia en concreto, donde no hay reglas de juego y ellos las implementan. Por eso se le dice ad hoc. Muchas gracias, doctora. Se pasa Denis Iván Paco. A Denis Iván Paco para que pueda realizar su pregunta, por favor. Doctora, muy buenas noches con todos los participantes también. Doctor, una consulta. ¿Los centros de arbitraje pueden recaer en responsabilidad civil, contractual o extracontractual? Y la otra consulta sería, ¿qué diferencias? Bueno, sí existen, ¿no?, las diferencias entre la Junta de Resolución de Disputas y los centros de arbitraje. De repente nos podría hablar un poco de esto. Ya. La primera pregunta me parece súper interesante. Lamentablemente la ley no establece nada al respecto. O sea, legalmente hablando, ni los secretarios arbitrales tienen responsabilidad, todos los árbitros. Ese es un gran problema. Porque, por ejemplo, ustedes sabrán, a los que están imbuidos en el tema de arbitraje, que los árbitros no nos encargamos de las notificaciones. Quienes están encargados de las notificaciones son los secretarios de los centros. Y he tenido de problemas con algunos centros increíbles. Que el proceso está sin andar, pregunto por la resolución, nunca fue notificada, la notificaron a una dirección electrónica incorrecta, habían actualizado, o sea, hay de problemas que surgen por obligaciones imputables a los centros de arbitraje. Ahora, si bien legalmente no existe una disposición específica que diga que tienen obligación, yo creo que sí se podría demandar civilmente a los centros de arbitraje.
si penalmente se han incluido. Recordemos que en los casos de Odebrecht, varios centros, secretarios generales, secretarios arbitrales fueron incluidos en las denuncias, en las investigaciones. ¿Por qué? Porque estaban por determinar si habían tenido algún tipo de intervención en los delitos que se imputaban, que eran materia de investigación. Entonces, si bien legalmente, lo que pasa es que el problema surge de diferentes cosas, ¿no? Que en la ley no establecen cuáles son sus obligaciones en concreto del centro de arbitraje. Se establece el arbitraje institucional, se dice, en teoría o en doctrina sabemos cuáles son sus características, pero no se establecen obligaciones a los centros de arbitraje. ¿Cómo deslindo y digo, sabes qué? No, porque al final para el centro de arbitraje todo es obligación del árbitro, a pesar de que se puede acreditar fácticamente que esas obligaciones son en concreto del centro, al menos esta de las notificaciones que le menciono, que es algo con lo cual yo he tenido problemas. Sin embargo, hay otros temas más delicados, ¿no? Ustedes habrán escuchado las medidas cautelares de emergencia, que los vamos a tocar así, también así todo fast, pero los vamos a tocar, en las cuales hay árbitros, que son las medidas cautelares de emergencia son dictadas por árbitros de emergencia. Esos árbitros de emergencia son designados por los centros de arbitraje. Entonces, ¿quién es responsable de ese dictado? El árbitro. Esas medidas cautelares fraudulentas que dicen que es donde no hay ningún tipo de garantía, no se ha resguardado ningún tipo de garantía, primero son responsables del árbitro que lo dicta, pero también son responsables de quien designó a este árbitro, quien designó a una persona que no tenía competencias, que no tenía conocimiento en la materia y que ha resuelto cualquier cosa. Porque también hay intereses quizás debajo de la alfombra que uno desconoce, pero inclusive de tener ese árbitro en su registro, también es responsable el centro. Lamentablemente no hay una regulación legal. Sin embargo, utilizando una regulación civil, yo creo que se puede acreditar su responsabilidad, demostrar en los hechos y hacer una demanda de indemnización por daños y perjuicios al menos. Penalmente se han sido incluidos, eso te puedo comentar. Después la segunda pregunta es JRI y centros de arbitraje. Eso me preocupa la pregunta porque son temas totalmente distintos y me preocupa que no sea bien entendido. Los mecanismos que hemos tocado hoy día, y no he querido tocarles muchos para no confundirlos, son todos aquellos medios o instituciones jurídicas distintas al Poder Judicial que permiten a las partes solucionar sus controversias. Entiéndase mediación, conciliación, arbitraje, y finalmente les he hablado un poco de la JRD, porque también es un mecanismo alternativo. Estos son los mecanismos. ¿Ya? Estos son los mecanismos. Los dos primeros, mediación y conciliación, son autocompositivos, no necesitan la intervención de nadie. En el caso de conciliación, sí, porque hay un conciliador y hay una ley de conciliación extrajudicial que establece que tienen que acudirse a un centro de conciliación. Igual en el arbitraje, y hablando de arbitraje institucional, existen como respaldo al arbitraje el centro de arbitraje. Pero es para que se encargue de la administración y conducción administrativa del arbitraje. La JRD es algo distinto, es un mecanismo. Lo que dice la ley de contratación pública es que las JRD tienen que ser institucionales, o sea, tienen que ser administradas también por un centro, no un centro de arbitraje necesariamente, por un centro, dice, o sea, por un centro que se encargue de su administración y conducción. En la mayoría de los casos es un centro de arbitraje porque son los que, como conducen los arbitrajes, tienen la experiencia necesaria para manejar la JRD. Sin embargo, son como el aparato logístico para que funcione, que se encargan de las notificaciones, que se encargan de citar a las audiencias, que se encargan de mandar el link a las audiencias, pero quienes son los responsables, en el caso del arbitraje son los árbitros, y en el caso de la JRD son los adjudicadores o miembros de la JRD. Son temas distintos. Espero que con esto haya quedado aclarado. Y señores, antes de darle la palabra a Luz, yo tenía preparado para el día de hoy, como parte final de esto, hablar de una sentencia de la 6167, que está dentro del Classroom, que ustedes creo que tienen acceso como parte de este programa. Y yo les voy a agradecer que para la siguiente clase que nos toca el día miércoles, revisemos al menos los... Doctora. Dime. La siguiente sesión va a ser llevada a cabo el día jueves 8 de febrero. Ah, ya, el jueves 8, discúlpenme entonces. Para el jueves 8 tenemos un tema, sí, distinto a este, pero antes de iniciar con el tema vamos a cerrar ese tema de
del día de hoy con la revisión de una sentencia que es la 6167, que es una sentencia que dicta el Tribunal Constitucional en el 2006, producto de un habeas corpus. Y les voy a agradecer que solamente revisen del numeral 8 al 14. Si quieren, revisen toda la sentencia, ¿no? Sería lo mejor. Pero de manera así obligatoria, espero que lo tomen así, del 8 al 14. Sobre eso vamos a discutir, vamos a conversar y vamos a ver qué injerencia o qué importancia tuvo esta sentencia en su momento y si hasta el momento genera problemas o repercusiones. ¿Ya? Muchas gracias. No sé si Luz hay algo más que mencionar. No, doctora, tampoco hay otras preguntas más para poder absolverlas. Entonces vamos por finalizar la sesión del día de hoy. Sí, bueno, en todo caso, habiendo culminado la etapa de preguntas, aprovecho en agradecerle a usted, doctora Katy, por su excelente disertación y le agradecemos también infinitamente el que haya tenido la predisposición de acompañarnos con este tema y haber podido compartir sus conocimientos con nosotros. Y a todos los otros participantes también por su participación en este curso, por lo que doy por concluido este curso, valga la redundancia, y así también recordarles a los participantes que los materiales serán subidos mediante el Classroom, así también como la grabación de la presente reunión. Así también se les recuerda que la siguiente clase se va a llevar a cabo el día jueves 8 de febrero de 2024, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, por la misma reunión Meet. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego.